Bendición una vez más compartir la bendita palabra de Dios con cada uno de ustedes. En este mes, como es el mes de la patria, hemos visto algunos temas en relación a la libertad. Y la primera semana vimos sobre la visión de la libertad. La siguiente semana vimos sobre el camino a la libertad. Y para esta preciosa hora, para este precioso domingo que el Señor nos da, vamos a aprender un poco más de la palabra del Señor con otro tema en relación a la libertad. Y para los que tienen sus Biblias, vamos a buscar en la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan. Para aquellos quienes tienen sus Biblias, vamos a darle lectura a esta porción de la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, en su capítulo 8, un pasaje muy hermoso donde nos dice la palabra del Señor. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31. ¿Lo tienen? 31 al 35 para meditar en esta preciosa mañana. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Esta porción de la palabra de Dios nos va a ayudar para que reflexionemos sobre este tema: el llamado a la libertad. Este es el tema para esta preciosa mañana, sobre el llamado a la libertad. El ser humano cree que muchas veces, al nacer y crecer en un país con libertad democrática, con libertad de religiosidad, o porque como familia ha crecido en una familia religiosa, o ha crecido en una familia culta o moral, supone que vive en una de las mejores libertades que hay en el mundo. Esa es la perspectiva de muchas personas, de muchas familias, que creen de esa manera, que el nacer y crecer en un país o en una familia con ciertas características de libertad temporal, creen que viven la mejor libertad de sus vidas. Pero esto difiere de las Escrituras. Esto muchas veces no concuerda con la palabra de Dios. Respetando todos los conceptos humanos, podemos ir a la palabra del Señor, que marca la diferencia y nos ayuda a reflexionar para aprender grandes lecciones. Notemos lo que dice la palabra del Señor, 31 y 32 del capítulo 8. Y nos dice de esta manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la primera verdad que podemos entender acá sobre el llamado a la libertad? En primer lugar, tenemos que entender que es un llamado al progreso de la libertad. Cuando la libertad tiene progreso es porque tiene un principio, es porque tiene un fundamento, es porque tiene un inicio. Y cuando nosotros entendemos que esto está en la naturaleza de Jesucristo mismo, vamos a darnos cuenta que difiere de los conceptos humanos de lo que es el concepto de libertad.
Estos versículos dan un giro al tema de la salvación y Cristo da discipulados verdaderos a todos los hombres. Podemos darnos cuenta que Jesús era un hombre apasionado a la enseñanza, independientemente de las creencias de los seres humanos. Jesús enseñó a fariseos, saduceos, celotes, escribas, herodianos, gentiles, ateos. Jesús enseñó a todo mundo. Y si Él enseñó a todo mundo, tenemos que entender de que la palabra del Señor toma el nombre a esta forma de enseñanza como un sistema de discipulado. El hecho de que Jesús enseñe, el hecho de que Jesús esté discipulando, orientando a la multitud para guiarlos al camino correcto, tenemos que entender que esto no hace a nadie cristiano. Un discípulo de Cristo no quiere decir que realmente haya nacido de nuevo, sino entender que en la expresión de nuestro Señor Jesucristo sobre el llamado a la libertad, si es un llamado al progreso de la libertad, son pocos aquellos hombres quienes van a caer de rodilla delante de Jesucristo para poder detectar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Él tiene poder para perdonar pecados. Esto nos ayuda a comprender que el pasaje se centra en quienes habían dado muestra de fe en Jesús como Mesías y como Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús quería que estos hombres avanzaran en su fe sin obligar a nadie. Notemos que ni aun que habían muchos que eran creyentes en Jesús, al ir desarrollándose la enseñanza de Jesús, algunos dijeron: momento, nosotros sobre cierto tema que estás dando, no mucho te creemos. Ya empezaron a salir todas las inquietudes que hay en los corazones de los hombres. Empezaron a salir los conceptos humanos y religiosos y le dicen a Jesús: pues tenés que ver si en realidad es lo correcto o no. Y empiezan a cuestionar a Jesús. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta que el llamado a la libertad es un llamado al progreso de la libertad, porque en un ser humano que realmente entienda quién es Jesús como Señor y Salvador, quién es este hombre que hace mover montañas, que hace milagros y sanidades, que tiene poder para perdonar pecados, el hombre de fe en Jesús se va a dar cuenta que hay algo sobrenatural en la persona de Jesús, y si tiene poder para perdonar pecados, él no puede cuestionar, sino esperar en la explicación correcta de él en cualquier tema para que salga a luz que es un auténtico discípulo. Esto nos ayuda a comprender que el pasaje delinea tres aspectos del llamado al progreso de la libertad para que nosotros podamos tener ciertas precauciones en un discipulado. Cuando nosotros damos enseñanza bíblica, o cuando nosotros demos un sistema de discipulado, o cuando nosotros demos cierta enseñanza relacionada a lo que es la doctrina bíblica, no quiere decir que todos sean creyentes. Es posible que dentro de una familia cristiana haya uno o dos que no sean auténticos creyentes. Es posible que dentro de la familia del pastor haya uno o dos que no sea creyente. Es posible que dentro de la familia del diácono haya uno o dos que no sean creyentes. Porque lo que hace al hombre ser creyente auténtico es entender que el llamado a la libertad es un llamado al progreso de la libertad. Que su creencia, su convicción en Cristo lo va a sostener con sus convicciones, y va a entender que sostenerse de la palabra de Dios lo hace un discípulo auténtico. Y esto lo confirma las expresiones que hay en su contexto de este pasaje. Los que habían creído en Él, el primer paso que nos da la palabra del Señor hacia el verdadero discipulado es creer en Jesucristo como Mesías, porque es el Hijo de Dios. Pero también nos da las indicaciones: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí se revela este segundo paso para avanzar en un verdadero discipulado, para que pueda distinguirse el auténtico discípulo de Cristo, y también detectar que tarde o temprano algunos van a ser incrédulos. El pastor, la iglesia, no está llamado a obligar y a manipular a nadie para que se haga cristiano, sino para transmitir el evangelio, para que cada quien encare su naturaleza con la naturaleza de Jesucristo, para darse cuenta que es don pecador.
Y esto nos ayuda a comprender que la perseverancia en obedecer las Escrituras es fruto o evidencia de la fe auténtica o verdadera. La palabra permanecer significa persistir de continuo en las palabras de Jesucristo. Un verdadero creyente se aferra a las enseñanzas de Jesús, las obedece y las pone en práctica. El que permanece en sus enseñanzas tiene al Padre y tiene al Hijo, según el contexto de este capítulo. Los verdaderos discípulos son aprendices. Y esto nos ayuda a entender que las características de ellos es que son seguidores fieles, reconociendo que dependen de las palabras de su Señor para poder progresar y madurar en su vida espiritual. A medida que se desarrolla el relato, es evidente que no todos habían creído en Jesucristo, porque la expresión permaneciereis tiene que ver con el sentir positivo del auténtico discípulo, pero de los falsos que de alguna manera también van a salir tarde o temprano. Cada uno de nosotros tenemos que tener la responsabilidad de aprender de la palabra del Señor. Permanecer en la palabra de Jesús significa no dejar de creer en lo que Él dijo y obedecerle en todo. Este versículo muestra que solo los quienes confían en Jesús y lo obedecen son auténticamente discípulos. Ahora presento una parte del mensaje sobre la cual su fe vacilará. Igual sucede con millones de personas cuando Dios tiene que cuestionar sus corazones y sus pensamientos. Sencillamente quiere decir que es imprescindible creer en toda la palabra, o sea, todas las Escrituras, no solo una porción y luego continúe creyendo con fe solo en ciertas secciones bíblicas, sino un todo. Cada uno de nosotros debemos de comprender estas grandes verdades. Lamentablemente, como lo indica la parábola del sembrador, muchos no continúan creyendo con una fe firme, auténtica, sólida. En consecuencia, refutan tarde o temprano, rechazan tarde o temprano las creencias bíblicas, y esto hace a que más de alguno saque a luz lo que hay en su corazón, que no es un discípulo auténtico de Cristo. La verdad se refiere aquí no solo a los hechos que acompañaron a Jesús como Mesías e Hijo de Dios, sino también a la enseñanza que impartió, porque es un llamado al progreso de libertad divina. Dios viene a redarguirnos, a corregirnos. Dios viene a encaminarnos a la luz, no a las tinieblas. Dios viene para tratar con nuestras flaquezas. Dios viene para encaminarnos a la luz, para que nosotros podamos darnos cuenta que nuestra naturaleza lucha contra la vieja naturaleza cuando es un auténtico discípulo de Jesucristo. Y esto nos ayuda a comprender que el llamado a la libertad es un llamado al progreso de la libertad, porque es un paquete completo. Un auténtico seguidor del Señor Jesús conocerá la verdad divina, así como la experiencia de ser liberado del pecado y el reconocimiento de esta realidad, porque es un llamado al progreso de libertad divina en su expresión perfecta. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de entender que el llamado a la libertad es un llamado al progreso de la libertad. Esta verdad divina no solo viene como resultado de una aceptación intelectual, sino de una comprensión con Cristo, porque es un llamado al progreso de la libertad divina. Conoceréis la verdad, y este versículo a menudo se cita fuera de su contexto, pero sin embargo el nexo con el versículo 31 nos ayuda a comprender que muestra que Jesús solo se refiere a una manera de conocer la verdad, creyendo y obedeciendo a Él y en su palabra. No hay nada más. Es un paquete completo. La verdad libera de la culpa, del poder esclavizador de los patrones de comportamiento pecaminoso del ser humano, porque el Señor tiene poder para cambiar, para transformar. Es el secreto de la vida abundante en Cristo. La verdad es Jesucristo, y el crucificado ha impactado su testimonio saliendo victorioso sobre todos sus enemigos. También el cristiano, creyendo en Jesucristo, puede salir de todas las adversidades que acechan su vieja naturaleza, pero el auténtico creyente va a ver la obra de Dios en su vida. Tenemos que entender entonces que
únicamente la respuesta para los problemas del hombre está en Jesucristo el crucificado, porque es un llamado al progreso de la libertad divina. Pero hay otro pensamiento para los que ahí tienen las escrituras en sus manos. Notemos que en el Evangelio de San Juan, el versículo 33-34 va complementando la idea que estamos aprendiendo sobre lo que nos revela la palabra del Señor, que el llamado a la libertad es un llamado al progreso de la libertad. Pero notemos este otro versículo bíblico, esta porción que nos dice: les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando nosotros vemos esta otra gran verdad acá, podemos entender que el llamado a la libertad es un llamado para no fingir la libertad. Si es un llamado para no fingir la libertad, esto es característica del hombre no regenerado. Fingir. Las grandes verdades que acá encontramos, como Jesús da el concepto en esencia para entender que si es un llamado para no fingir la libertad, Jesús lo dice: el hombre que vive en pecado es esclavo del pecado. Significa que la persona es incapaz de librarse de los patrones de comportamiento pecaminoso sin la ayuda del Redentor, sin la ayuda de Jesucristo, sin la ayuda de nuestro Salvador, sin la ayuda de Jesucristo. Porque solo Él puede hacer que el hombre sea libre de pecado. Mi palabra, dice Jesús para todos los que se oponen, mi palabra no haya cabida en vosotros. Noten todos los textos que hay alrededor de esta otra porción bíblica para entender que va saliendo a luz que cuando Jesús enseña, cuando Jesús discipula, no todos se convierten. Unos lo reciben reconociendo que son viles pecadores y que quieren depender de su palabra, pero hay otros que de manera progresiva van a decir: bueno, estos son falacias, filosofías, yo no creo en él, y no ponen la fe en él. Y entonces Jesús lo dice de esta manera: mis palabras no haya cabida en vosotros. La respuesta de la gente a Jesús no se debía al poder o la persuasión de las palabras de Jesús, sino a la condición espiritual de sus corazones, que están llenos de delitos y pecados. No es que Jesús no haya sido claro, es la naturaleza pecaminosa del hombre que se opone a las palabras de Jesús, a la luz de Jesucristo, a la verdad de Jesucristo. Nuestro Padre claramente nos da grandes enseñanzas en relación a su amado Hijo. Cuando Jesús fue bautizado, las palabras de Dios Padre desde los cielos fue: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Noten que Dios Padre da testimonio del Hijo, y ahora el Hijo está dando su testimonio a estos hombres que les costaba entender quién era Jesús. Jesús acaba de reconocer que eran descendientes físicos de Abraham, estos hombres que se oponían, pero ahora niegan que sean verdaderos hijos de Abraham. Jesús niega que estos hombres son auténticos hijos de Abraham, porque su conducta los contradice. Y esto nos ayuda a entender lo que la Biblia dice: que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Para poder entender que no todos los judíos nacieron de nuevo. No todos los judíos se convirtieron a Jesucristo. No todos los judíos van a llegar al cielo. Aquellos quienes pasaron por la fe en Jesucristo están con Cristo Jesús. Pero los que rechazaron a Jesucristo, tristemente, ellos están bajo el juicio de Dios. Y cuando notamos que esto se está dando progresivamente, pero también que es un llamado para no fingir la libertad, el fingimiento de ser auténtico discípulo de Cristo sale a luz tarde o temprano. Esto implica que los verdaderos hijos de Abraham son solo aquellos quienes creen en Jesús. Las obras de Abraham haríais, dice Jesús en su expresión. Abraham creyó a Dios. Jesús lo pone de ejemplo para que ellos entendieran. De igual modo, estos judíos deberían creer en Jesús porque Él viene de Dios y habla las mismas palabras de Dios. Su respuesta a Jesús revela que no son verdaderos hijos de Dios, sino hijos. Noten que el contexto utiliza una palabra bien dura. Vuestro padre no es vuestro padre Abraham, vuestro padre es vuestro padre el diablo.
Esto es muy fuerte para los seres humanos, pero es la forma como Jesús mismo les da grandes enseñanzas al discipulado, a esta multitud, para que comprendan que ellos son esclavos del pecado. Resulta claro que la religiosidad no basta para ser hijo de Dios. Esto es algo que tiene confundido a muchos hombres. Los hombres creen que por ser parte de un grupo religioso los hace ser parte de ser pueblo de Dios o hijo de Dios, cuando la Biblia dice que no. La Biblia dice todo lo contrario. Antes de poner algo religioso, pone un encuentro personal con Jesús mismo. Y lo dice de esta manera: así que si eligos libertades, seréis verdaderamente libres. Y esto nos ayuda a comprender que cuando alguien es auténtico seguidor de Jesucristo, pero también más de alguien saque a luz que realmente no es creyente en Jesucristo, podemos darnos cuenta que Jesús le empieza a decir a ellos que no son hijos auténticos de Abraham. Otra expresión que utiliza Jesús: ¿no entendéis? En este evangelio muchas veces la gente no entiende a Jesús ni su enseñanza. Aquí Juan sugiere una razón. ¿Por qué no podéis soportar? ¿Por qué no podéis recibir mi palabra? Cuando nosotros vemos esto, como está escrito en el griego, la palabra que utiliza es dunamai. Y esta palabra nos ayuda a entender que tiene que ver con escuchar mi palabra, donde escuchar significa escuchar, recibir, y escuchar y aceptar. Cuando nosotros vemos acá el concepto, entonces a la luz de la palabra de Dios, el diablo ha sido homicida. Noten que el contexto abarca varias fracciones para dar esta enseñanza grande a los judíos. El diablo ha sido homicida desde el principio. Es decir, el diablo incitó a Caín a matar a Abel y no hay verdad en él. Es decir, no vive, no practica, ni piensa en la verdad. No es su prioridad la verdad. Jesús da otro ejemplo para que entiendan los judíos que estaban escuchando de que si ellos son incitados para matar a Jesús, si son incitados para rechazar a Jesús, si son incitados para desear lo peor para Jesús, su padre no es Dios, que fue el Dios de Abraham, sino su padre es el diablo. Esto es bastante fuerte porque somos humanos y a veces nos cuesta entender las grandes verdades bíblicas. Pero también Jesús, otra expresión que utiliza con estos discípulos, que es el padre de mentiras. En la caída del hombre, el diablo desde el principio ha contradecido la palabra de Dios. Las palabras de Dios no las oís en el sentido de escuchar, creer y seguir. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo responden ellos de manera natural? Jesús les está hablando espiritualmente y ellos responden naturalmente. Noten que no lograban ellos estas grandes enseñanzas de Jesús. Y le dicen a Jesús: estás loco. ¿Por qué nos decís esclavos? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Y ellos, me imagino que humanamente estaban pensando que como judíos habían sido esclavizados y sometidos en diversos yugos de diferentes épocas en su experiencia política por parte de muchas naciones como los egipcios, los asirios, los babilonios, los de Grecia, los de Siria y los de Roma. Y tal vez se referían a su sentido natural e interior de la libertad, pero no percibían la enseñanza de Jesús, donde Jesús les dice: ustedes son esclavos más que de toda esa experiencia que han tenido. Ustedes son esclavos del pecado. Pero Jesús les dice estas palabras: de cierto, de cierto. Juan 8:34. Lo que está diciendo: de verdad, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No era la esclavitud física la que Jesús tenía en mente, sino la esclavitud del pecado. La idea de hacer pecado significa tener como hábito todo lo que es en oposición a Dios. Cuando nosotros podemos notar esto, la mayor atadura no es la esclavitud política del hombre o su esclavitud a la economía, sino estar sometido al yugo espiritual del pecado y de la rebelión contra Dios, porque Jesús es lo que está enseñando a este grupo de judíos.
Esto también explica la razón por la cual Jesús no permitió que lo restringieran a un simple Mesías político, porque los judíos querían que su Mesías fuera político, que ellos fueran los que gobernaran la tierra a nivel mundial, porque ciertos pasajes bíblicos hablaban de un Mesías que iba a gobernar con vara de hierro, y ellos creían que su Mesías iba a venir en el sentir natural y político de acuerdo al pasaje bíblico. Y mientras que Jesús ahora les dice: ese sistema no me gusta, no es lo que yo quiero para ustedes, no es lo que yo quiero para mi pueblo. Ustedes piensan de esa manera, pero yo les estoy hablando de la esclavitud del pecado. El llamado a la libertad es un llamado para no fingir la libertad. Tarde o temprano va a salir a luz el auténtico creyente y el falso creyente. Aquel que le gusta fingir, tarde o temprano va a explotar en su corazón. Va a odiar, va a ser capaz de odiar a su padre, a su madre, a sus hermanos. Va a ser capaz de odiar a su prójimo por causa de Jesucristo. Y Jesucristo claramente daba sus enseñanzas, que por su nombre, por su causa, muchos alcanzarían la muerte por testimonio de Jesús. Cuando nosotros vemos las palabras de Jesús, entonces nosotros podemos darnos cuenta que la palabra de Dios nos está enseñando claramente que el llamado a la libertad, como lo hemos aprendido, mis hermanos, es un llamado al progreso de la libertad, pero también es un llamado para no fingir la libertad, porque van a salir los falsos, los no auténticos. Tenemos que tener cuidado con nuestros hijos cuando nuestros hijos crecen en una congregación cristiana, porque a veces suponemos, como creció en el templo, porque como ahí le dieron privilegio de kinder, párvulos y no sé qué más grados hay, rayitos de sol, rayitos de luna, y nosotros suponemos que son dueños de la iglesia. Ahora, este problema es que Jesús confrontó con los judíos. Ellos, como se creían descendientes directos de Abraham, de sangre, decían: somos hijos auténticos de Dios. Y Jesús le dice: no, ustedes son hijos de su padre el diablo. Y entonces, ¿cómo ser hijo auténtico de Dios? Solo puesto la fe en Jesús, solo obedecer a Jesús, solo creer en Jesús, solo darnos cuenta que nosotros por naturaleza somos pecadores y Él tiene poder para perdonar pecados y transformar al hombre. Y quiero terminar con este versículo que dice de esta manera, por favor, Juan 8, 35, 36. Nos dice de esta manera: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mis hermanos, cuando nosotros estamos aprendiendo sobre el llamado a la libertad, también tenemos que entender que es un llamado a la promesa de la libertad. Si es un llamado a la promesa de la libertad, tenemos que entender, mis hermanos, que la promesa de Dios es auténtica, la promesa de Dios es perfecta, la promesa de Dios no miente, la promesa de Dios está para todo aquel que quiera llegar a los pies de Jesucristo. Seréis verdaderamente libres, dice una pequeña fracción de lo que leímos. La verdadera libertad de la culpa y del poder controlador del pecado y también de la influencia de los demonios que suelen acompañar al pecado, como señala Jesús, pueden ser liberados solo por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, para darles enseñanza a este grupo de judíos, les dicen: bueno, tienen que tomar en cuenta, si ustedes quieren mofarse de Abraham, pero tienen que entender que Abraham en mí creyó. Abraham se gozó en mí. Abraham anticipadamente vio que Dios cumpliría su promesa enviándome a mí. Así es de que si ustedes fueran hijos auténticos de Abraham, ustedes estarían gozando de esta promesa de la libertad, porque entendieran quién soy yo. Pero porque no entienden, sale a luz que no son hijos auténticos. Si se estuviera refiriendo a un hecho en particular, habrían algunas posibilidades, pero acá sale a luz la preexistencia de Cristo y lo revela Él mismo. Si había alguna duda sobre la identidad de Jesucristo como Mesías, en otros pasajes Abraham fuese, es decir, 2000 años antes. ¿Cómo Jesús utiliza esta otra escena para darle enseñanza a estos judíos que eran judíos doctos en religiosidad, en filosofía, doctos en política, pero que no entendían los misterios del reino?
Y lo que Jesús les estaba diciendo es que Jesús no se limita a decir pasajes cuando dijo yo soy. Aquí no hay lugar para confusión, porque Jesús afirma ser el que estaba vivo antes que Abraham fuese. Yo era, dice él. Que simplemente significa que tenía más de 2000 años de edad. Quizás en un sentido sí, pero la idea no es tanto eso, sino que se usa en el tiempo presente, yo soy, para hablar de una existencia más de 2000 años antes de Abraham. Y afirma así decir que él trasciende al tiempo, algo que solo es verdad de la naturaleza misma de Dios. Esto nos ayuda a comprender por qué los judíos se llenaron de rabia, por qué quisieron agarrar piedra y matar a Jesús. Y Jesús les dice, para poder tranquilizarlos, las palabras yo soy en griego, para entender, usan la misma expresión egoiseimi que usa la Septuaginta en la primera parte de Éxodo 3:14, cuando Dios se identifica a sí mismo como yo soy el que soy. Son las mismas palabras. Jesús afirma no solo que es eterno, sino que es también el Dios que se apareció a Moisés en la zarza ardiente. Sus opositores judíos entendieron de inmediato lo que quería decir y por eso tomaron piedras para apedrearlo a muerte por blasfemia, según el pensamiento religioso judío. La noción de esclavitud, por no entender lo que Jesús enseñaba, ellos reprochaban el reinado cristológico. Tenemos que entender que si los judíos se consideraban hijos de Dios por ser hijos de Abraham, Jesús les dice, eso no es cierto. El verdadero hijo en este contexto tiene que ver que es Cristo mismo, que libera a los hombres de la esclavitud de su pecado. Quienes son liberados por Jesucristo de la tiranía del pecado y de la servidumbre del legalismo son en realidad libres en Cristo Jesús. Si fueses hijos de Abraham, otra fracción de Jesucristo. La construcción de esta frase indica que Jesús descartaba el simple linaje físico como condición suficiente para la salvación, sino tenía que ver con poner la fe en Jesucristo y obedecerle. El sentido podría ser si fuerais hijos de Abraham, pero no lo son, porque si lo fueran, harían lo que él hizo. ¿Y qué es lo que él hizo? Él se gozó de manera anticipada en la promesa de Dios. Él se gozó antes que Cristo viniera, creyendo que Jesucristo tenía que venir. Él se gozó creyéndole a Dios que él sería bendito para todas las naciones, en el orden correcto. De la misma manera que los hijos heredan las características genéticas de sus padres, los descendientes verdaderos de Abraham harían las obras que él hizo, es decir, imitarían su fe y su obediencia, porque Jesús los está llevando al fondo. Las obras de Abraham, la fe de Abraham se demostró por su obediencia a Dios. Lo que Jesús quería señalar era que el comportamiento de los judíos incrédulos era el opuesto al de Abraham, quien llevó una vida de obediencia a Dios, a todos los mandamientos de Dios mismo. La actitud que tuvieron hacia Jesús demostró que su verdadero padre era el otro, no el padre de Abraham. Porque el llamado a la libertad es un llamado a la promesa de la libertad. Y esto nos ayuda a comprender que para esta preciosa mañana la palabra del Señor nos ha llevado a la reflexión, tal y como lo hemos aprendido, de que el llamado a la libertad es un llamado al progreso de la libertad, es un paquete completo. Pero también es un llamado para no fingir la libertad. Tarde o temprano va a salir quién es quién. Sea mi hijo, sea mi nieto, tataranieto. Alguien que no está convertido, no está convertido. Tarde o temprano va a salir a luz que no es creyente auténtico de Jesús y se va a oponer a la enseñanza de Jesús. Pero también es un llamado a la promesa de la libertad. El Señor, sabiendo la condición del hombre, le dice, bueno, pero la promesa ya está. Mientras que yo no regrese, la promesa está vigente. La promesa está para los que quieren. La promesa está para los que se dobleguen ante Jesús. Para los que reconozcan que sin Jesús no son nada.
porque solo Jesús tiene poder para perdonar pecados. Qué hermosa porción de la palabra de Dios, porque tanta religiosidad que hay en el mundo y los hombres que no se detienen para reflexionar en la palabra de Dios son tambaleados. Porque si ni aún estando en la enseñanza correcta, muchos son tentados a tambalear, a fingir, cuanto más cuando hay una mala enseñanza. Pero hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre el llamado a la libertad, que es un llamado al progreso de la libertad, que es un llamado para no fingir la libertad, pero también es un llamado a la promesa de la libertad. Dios no incumple su promesa. Dios, su promesa ahí está, vigente. Ahí está mi hijo. ¿Le creen o no le creen? ¿Le van a seguir o se van a oponer? Ahí está mi hijo. ¿Creen que es el Cristo o no lo creen? ¿Creen que es el Mesías o no lo creen? ¿Creen que tiene poder para perdonar pecados o no lo creen? ¿Creen que es el Salvador del mundo o no lo creen? Con el hecho de que está diciendo que es el Salvador del mundo, en el contexto de la Biblia, no quiere decir que todos son hijos de Dios. Porque los auténticos hijos de Dios, tal y como hoy nos ha enseñado las Escrituras, que el llamado a la libertad es un llamado al progreso de la libertad, es un llamado para no fingir la libertad y es un llamado a la promesa de la libertad. Y en esta promesa de la libertad, Dios sabe la condición de los seres humanos. Dios conoce sus corazones, pero también sabe quiénes son auténticos. Quisiera hacer una pequeña invitación. Si el llamado a la libertad no es político, no es geográfico, no es familiar, no es la moralidad, como muchos lo piensan, sino tiene que ver con estos conceptos e ideas bíblicas, que el llamado a la libertad es un llamado al progreso de la libertad, es un llamado para no fingir la libertad, es un llamado a la promesa de la libertad. Dios en su infinita gracia todavía nos tiene con vida, esperando que el hombre pueda confesar con sus labios: yo creo en el auténtico Hijo de Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo que me puede perdonar y cambiarme. ¿Hay alguien en esta preciosa mañana que le puede decir a Jesús: Jesús, perdóname? No ha sido mi prioridad en mi vida. Tu palabra no ha sido mi prioridad. Tus mandamientos no han sido mi prioridad. Tus preceptos no han sido mi prioridad. Tus principios no han sido mi prioridad. Hoy quiero que tú seas mi prioridad, Jesús. Yo quiero pedirte que me perdones, que me ayudes para ser libre, porque tú tienes poder para perdonar pecados y darme una verdadera libertad. ¿Hay alguien en esta preciosa mañana que gusta decirle a Jesús: Jesús, perdóname? Yo quiero ser libre, pero libre del pecado. Si tú tienes ese poder para hacerlo, yo quiero creer en ti. ¿Hay alguien? ¿Alguna manita? Amén. Aquí hay una mano. ¿Alguien más le quiere decir a Jesús: perdóname, Jesús? Yo quiero ser un auténtico cristiano, seguidor tuyo. No quiero fingir. Quiero ser tu discípulo leal. Quiero ser hijo auténtico tuyo. ¿Hay alguien más? Amén. Aquí hay una manita más. ¿Quién más lo quería hacer? Aquí hay una manita más. ¿Alguien más? Aquí hay una manita más. ¿Quién más lo quería hacer? Aquí los que estamos no por perfectos, sino por pecadores. Estamos porque un día reconocimos que necesitábamos de Jesús. ¿Alguien más lo quería hacer? Antes de orar, ¿alguna manita más? Si no lo hay, vamos a orar.
¿Algún jovencito? ¿Algún adolescente que ya discierne entre el bien y el mal y ya se dio cuenta que no por ser hijo de evangélico, de pastor o de diácono se va a ir al cielo? No, 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 no. ¿Algún adolescente? Amén. Aquí hay una manita más. ¿Qué más lo quería hacer? El llamado a la libertad es un llamado al progreso de la libertad, para no fingir la libertad. Es un llamado a la promesa de la libertad. ¿Alguien más? Si no lo hay, pónganse de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos a orar por nuestros hermanos quienes levantaron su mano. Inclinen su rostro y vamos a orar. Jesús, que estás a la diestra de Dios Padre, tú que eres eterno, tú que viniste a cumplir el propósito de Dios Padre para venir a nacer, vivir, morir, resucitar, para perdonar nuestros pecados. Señor, gracias por lo que tu palabra nos ha enseñado hoy sobre el llamado a la libertad, que es un llamado al progreso de la libertad. Es un llamado para no fingir la libertad. Es un llamado a la promesa de la libertad, que mientras que tú no regreses, hay esperanza para aquellos hombres quienes caigan rendidos a tus pies. Quiero orar por mis hermanos que levantaron sus manos. Quiero orar por la vida de ellos. Tú conoces sus corazones. Tú, Señor, que eres Señor de señores, tú que eres omnisapiente y omnipotente, perdona sus pecados, limpia sus pecados, trata con sus vidas para que sean de bendición para otras personas, otras familias. Gracias por tu palabra. Que la gloria y la honra sea para ti, Señor. En Cristo Jesús te agradecemos y te pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse.